Esta solemne celebración, la última del siglo, coincide con una hora menguada de la patria. Es una hora triste, tensa, bochornosa, preñada de peligros y de amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia bajo el imperio de la ley. No es hora de historias pasadas. La historia se está haciendo aquí y ahora. Es la circunstancia la que nos exige seguir el ejemplo de los próceres que firmaron la Declaración de la Independencia, de los que fundaron las bases y sentaron los principios de un Estado constitucional, en el cual la ley respetase la libertad y el honor, como decía una cancioncita que andaba por ahí corriendo en las calles de la Caracas entonces. Es la hora de hacer verdad el himno que hoy cantamos. Es hora de hacer como ellos, no de hablar de ellos, porque si no, seguiremos cantando que el vil egoísmo otra vez triunfa. Con el recuerdo de las heroicidades de los libertadores no vamos a exculpar las cobardías de hoy. Así no aprenderemos las lecciones que con el sacrificio de sus vidas nos dieron quienes firmaron el acta que acaba de ser leída. Con esa retórica apenas lograríamos anestesiarnos del dolor de las verdades que hoy nos abochornan y que nos han traído donde estamos. Por ese camino no nos vamos a encontrar jamás con nosotros mismos. Los hechos de hoy plantean ante la conciencia moral de los venezolanos de hoy la obligación de hacer algo por lo que hoy amenaza la esperanza de cambiar lo que hay que cambiar. Esos hechos pueden hacer, y si se les deja, van a hacer, retroceder a Venezuela a un ayer cuyos atavismos de violencia están latentes y solo falta alguien que los despierte. Y alguien los está despertando. Mañana nadie podrá declararse eximido de responsabilidad si hoy cada quien no asume la responsabilidad que le corresponde, sin egoísmo, sin cobardías. Para las revoluciones que están revolucionando al mundo de hoy, la retórica heroica de las revoluciones de ayer de poco valen. Esa retórica heroica no nos hace más ricos, ni más sabios, ni mejores ciudadanos. No nos consuela de lo que somos con el recuerdo de lo que fuimos. Lo que ellos hicieron ayer no nos exime de lo que nosotros aquí y ahora debemos hacer hoy. La valentía que vale en el mundo del siglo XXI no es la valentía del asaltante temerario, es la valentía del saber, la valentía del trabajo, la valentía del dominio de una tecnología que ha cambiado al mundo en los últimos años más que todos los cambios del milenio que concluye, y que va a cambiar la dinámica política de las sociedades humanas a extremos que la imaginación no alcanza a imaginar. Esta debe ser la valentía de los venezolanos, que tienen que ser valientes en el siglo XXI. Para ellos, para los venezolanos de mañana, los venezolanos de hoy y ahora, que tenemos alguna responsabilidad, debemos tener hoy y ahora el valor y la decisión que se necesita para enfrentarse a la orgía de insensatez demencial que nos empuja hacia atrás
que nos lleva a desandar caminos andados, que nos induce a repetir errores cometidos. Si los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencias, con un discurso embriagador de denuncia de corruptelas presentes y heroicidades pasadas, el año entrante Venezuela no va a entrar al siglo XXI. Se quedará rezagada en lo peor del siglo XX o retornará a lo peor del siglo XIX. Y retornó a lo peor del siglo XIX. Bueno, así están las cosas, así estamos comenzando nuestro espacio con la historia de las últimas 24 horas. Sí, tenemos la misma banda de narcotraficantes en Miraflores, pero también tenemos un presidente interino, una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, los países democráticos y prósperos preocupados seriamente y tratando de que por lo menos con menos muertos posibles salgamos de esta banda de delincuentes que se apoderó del poder en Venezuela. Estamos iniciando, repito, la historia de las últimas 24 horas por YouTube Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Y esta es evidentemente la noticia. La noticia es que se incendia la Catedral de Notre Dame de París. Se derrumbaron el techo y la aguja de la torre principal. Los bomberos intentan contener las llamas lo más posible, mientras decenas de turistas, centenas de turistas, fueron desalojados de la zona. Al caer la noche, el fuego no cede. Las autoridades reconocen que no es seguro que se pueda salvar la catedral, pero sí se salvaron, por cierto, todos los tesoros religiosos de la catedral. Es una catedral dedicada a la Virgen María, se llama Notre Dame de París, Nuestra Señora. Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Fue construida en 1163, entre 1163 y 1245 en una isla que está en todo el centro de París, sobre el Sena, en medio de la capital francesa y rodeada, repito, por el río Sena, que ha sido reformada en varias ocasiones, siendo el más importante a mediados del siglo XIX. Aparentemente, justamente los obreros que estaban trabajando, entre otras cosas, tenían que trabajar con fuego. Bueno, ahí empezó todo. Es muy lamentable, es un golpe para el mundo entero. Pero vamos a ver qué nos dice el padre Palmar sobre esto. Padre. Saludos, Napoleón Bravo, a ti y a todos los amigos que están en sintonía de tu maravilloso programa. Hoy el mundo entero, lunes santo, el primer día de la semana mayor conocida por los cristianos, se ha centrado la noticia en el incendio del ícono más importante de Francia, la Catedral de Notre Dame, un templo cuya historia pasa de los 850 años, que fue consagrado en el año 1163, de estilo gótico, y donde lamentablemente fueron destruidas las 4 reliquias más, yo diría, sagradas de la pasión de Cristo y de su crucifixión, como era la corona de espina, uno de los clavos que atravesó el cuerpo de Jesús, la parte de hierro de la lanza que traspasó el costado de Cristo y la esponja con la que le dieron a beber el vinagre con agua a Jesús en el Calvario. Ahora la gente se pregunta cómo esas reliquias tan importantes que fueron localizadas en Jerusalén llegaron hasta Francia, hasta París. La historia se remonta al año 1239, cuando el último emperador de Constantinopla, en un intento por querer salvar su imperio, en una de las deudas más feroces que tuvo Constantinopla, vendió estas reliquias a Luis IX, rey de Francia, que era muy devoto de la pasión del Señor.
Por eso llega la corona de espina a la catedral de Notre Dame. Por eso llega uno de los clavos de la pasión de Cristo, la esponja con que a Jesús le dieron a beber vinagre y parte de la lanza de lo que traspasó el costado de Cristo, sin contar que además había un trozo de la madera de la cruz con la cual fue clavado nuestro Señor. Allí no solamente eran estas reliquias, inclusive había una de las capillas más hermosas en Europa dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y en materia artística, allí, en esa catedral de Notre Dame, cuyo nombre es Nuestra Dama, porque esa catedral fue consagrada a la Virgen Santísima, que se incorporaba como la Dama central de París, estaba el órgano de tubos más grande de Francia. Más de 8.000 pipas tenía ese órgano que hoy lamentablemente ha sido destruido por las llamas. Se han dado, Napoleón, una serie de conjeturas y una serie de elucubraciones en torno al tema del incendio de la catedral. Lo único que tenemos que acotar es que hay que revisarnos espiritualmente cómo ese incendio, cuya catedral es el ícono importante de Francia y de Europa, se incendia en plena Semana Santa. Hay que preguntarse hoy, ¿qué será de París si Notre Dame? Es como si Roma perdiera el Vaticano, así de sencillo. Lo que nos tiene a nosotros los cristianos que interpelar es, señores, ¿por qué se incendia este lugar sagrado? ¿Por qué se pierden precisamente las 4 reliquias, las únicas que quedaban de la pasión de Cristo en medio de la Semana Santa? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista artístico, miren, yo creo que hemos perdido la iconografía templaria más importante de Europa. Y eso lo lamentamos profundamente los creyentes y el mundo entero en total. No estemos haciendo elucubraciones de las profecías de Notre Dame, ni tampoco de una serie de supersticiones y especulaciones que no vienen al momento. Simplemente un incendio que hasta ahora parece que fue accidental, producto de unas reparaciones internas de la catedral, devastó casi el 90% de este ícono templario de Europa. Que también nosotros revisemos nuestra vida espiritual en estos días santos. No vaya a ser que también el incendio de nuestros pecados, el incendio de nuestras almas por la separación de lo sagrado y centrarnos en los profanos, pueda también destruir parte de nuestras almas y parte de nuestra vida. Eso es lo que yo más o menos pude interpretar a Napoleón a esta hora de este momento, cuando el mundo entero, en un asombro, se sorprende con este incendio que destruyó la historia, casi de 1000 años del cristianismo en Francia y sobre todo en la ciudad de París. Que Dios me los bendiga, paz y bien. Gracias. Este es el comentario del padre Palmar sobre el incendio de la iglesia Notre Dame de París. Take a moment here and watch this new video that we have coming in, which is showing the moment that the spire at the Cathedral of Notre Dame collapsed. Let's listen. Y evidentemente esa es la noticia más impactante del día. En cuanto a Venezuela, hay una noticia que también es preocupante. Debería ser tan preocupante para la oposición como para el mismo régimen, porque cuanto más peligroso sea el narcorrégimen para los Estados Unidos, primero van a intervenir si se decidan a intervenir militarmente. La noticia dice que la teocracia de Irán le ofreció a Nicolás Maduro un servicio alarmante, leo textual. Miembros de su Guardia Revolucionaria Islámica podrían participar de la protección de la dictadura que comanda de acuerdo a datos obtenidos por el servicio informativo argentino Infobae. La inquietante oferta se realizó en la última semana y prometió ser evaluada y tal vez aceptada por el narcorrégimen. Ese cuerpo armado fue declarado recientemente por los Estados Unidos como grupo terrorista y es uno de los principales promotores del fundamentalismo en el Medio Oriente y el resto del mundo.
Por otro lado, tenemos la información de que los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá y Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela consideran que el régimen Venezuela, representado por Juan Guaidó, consideran que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado no tener voluntad de diálogo y por ello exigen el cese inmediato de la usurpación. Esta es una condición indispensable para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el orden constitucional a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento de observación internacional, indicó el Grupo de Lima en un boletín. Los cancilleres que se reunieron en Santiago de Chile condenaron la violación de los derechos humanos y solicitaron la inmediata liberación de los presos políticos. Por otro lado, enfermeras anuncian una jornada de protestas para el próximo 22 de abril. La actividad tiene como objeto defender el derecho a la salud y otra noticia dice que diplomáticos del narcorrégimen abandonaron la embajada de Costa Rica. Bueno, así estamos comenzando nuestro espacio de todos los días con el resumen de la historia por la cual se ha conocido estas últimas 24 horas. Gracias a Ángela Sago y su nuevo trabajo En nombre de los pobres los multiplicamos. Gracias a Bernardo Jurado, que hoy está con nosotros, por cierto, y su nuevo trabajo La fragancia de la rebelión. Y a Carlos Rangel y su trabajo sociológico La Venezuela imposible. 3 excelentes libros que ustedes consiguen en Amazon. También a Actitud Answear, a Domenica Ciortino Rialtor y a los fabricantes de cortinas, rollers, cebras y romanas The Shape Gallery by Elsie de Miami. 24 horas por YouTube Bravo, 24 Voz de la Libertad y de la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter e Instagram es @Napoleón Bravo. La coproductora es Beatriz Galindo y la producción general de quien les habla, Napoleón Bravo. Por otro lado, aquí tienen más noticias sobre lo que está sucediendo en el mundo en las últimas 24 horas. Atención. Canadá sancionó a 43 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las sanciones fueron adoptadas como respuesta a la persecución contra el equipo de Juan Guaidó, la censura y el uso de la fuerza. Por cierto, este va a ser el comentario, me dice Daniel Lara Farías, de hoy en el programa, estas sanciones y su importancia. Por otro lado, tenemos que Miguel Díaz-Canel advirtió este fin de semana a los cubanos que el país se encuentra enfrentado a una serie de dificultades adicionales que con el tiempo podrían llegar a agravarse. La actual coyuntura, asegura Díaz-Canel, repito, la actual coyuntura, según Díaz-Canel, nos exige trabajar con realismo, conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales que pueden agravarse. Seguimos con la información. Vamos a ver cuál es la siguiente información que tenemos. Sí, aumentaron 300% los casos de sarampión en el mundo en el año 2019. Un comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre una tendencia clara en las estadísticas. En algunos países hay brotes importantes y en todas las regiones hay un crecimiento sostenido de los casos. En África, por ejemplo, es del 700%. Por otro lado, tenemos que el presidente de Canadá, Juan Carlos Valera, señaló que fue un total error el haber confiado en Nicolás Maduro cuando se intentaba concertar un diálogo mediado por el Vaticano. Repito, el presidente de Panamá asegura que fue un total error el haber confiado en Nicolás Maduro cuando se intentaba concertar un diálogo mediado por el Vaticano, pero aseguró que hay que otorgarle una salida digna al país. Tenemos que el principal titular de USA Today es el siguiente: la famosa catedral Notre Dame de París está en llamas. Es el principal titular en este momento de USA Today.
Por otro lado, el principal titular de Wall Street Journal es el siguiente: la OPEP tiene nuevo mejor amigo. Se trata de Rusia. Vladimir Putin ha ayudado a resolver conflictos dentro del cartel petrolero al ejercer el poder de Rusia como importante productor de petróleo. Eso le ha dado a su país una influencia considerable en la dirección del mercado mundial del petróleo crudo y ha aumentado su poder en el Medio Oriente. El New York Times destaca que Stephen Miller, un joven de 33 años, es quien resulta ser el principal asesor de inmigración de Donald Trump y fue quien provocó la reorganización en el Departamento de Seguridad Nacional. Y la agencia alemana de noticias Reuters destaca dos noticias sobre Venezuela. La primera es que los Estados Unidos no tienen un cronograma específico para el cambio de gobierno en Venezuela. Eso lo dijo un alto funcionario del gobierno de ese país, pero están seguros de que Nicolás Maduro no seguirá en el poder. Y la segunda noticia es que Maduro ordena la expansión de fuerzas de milicia en 1 millón de miembros, mientras Guaidó recorre el estado Zulia, el cual ha sido devastado por fallas eléctricas. Este espacio es gracias a la gente de Aptitud and Square en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Y ahora, señores, desde Las Trochas en la frontera colombo-venezolana, vuelve con nosotros el concejal Tomás D'Angel. Adelante. Napoleón, aquí en la espalda tenemos una de las trochas donde hemos venido denunciando, por donde pasan cientos y miles de venezolanos diariamente, venezolanos que vienen a Cúcuta a conseguir medicamentos y alimentos, venezolanos que vienen a Cúcuta porque no consiguen dentro de Venezuela los alimentos que necesitan y que hoy dentro de Venezuela son muchísimo más costosos. Pasan a Cúcuta a buscar eso que necesitan, pero cuando pasan se enfrentan a una gigante realidad, que el gobierno ha dejado en el control de estas trochas a grupos delincuenciales y criminales y a los colectivos armados. El gobierno ha dejado que estos colectivos armados hoy a cada venezolano que pasa por estas trochas le cobre 5.000 pesos. 5.000 pesos que van para financiar estos grupos insurgentes para dentro de Venezuela perseguir, asesinar y amedrentar a cada venezolano que piensa distinto. Hoy el gobierno venezolano no solo ampara dentro de Venezuela estos colectivos armados, sino que el gobierno venezolano le consigue fuentes de financiamiento. Y estas trochas y estos pasos irregulares que el gobierno ha creado con estos containers que ha dejado atravesado en el puente Simón Bolívar es la fuente en la que estos colectivos armados han conseguido hoy el dinero para poder seguirse vivos, para poder seguirse manteniendo, persiguiendo en las calles de Venezuela a quienes piensan distinto. Estos no son grupos revolucionarios, estos no son grupos que piensan y que tienen una ideología, sino que estos son grupos criminales que solo viven del dinero y que hoy con estas trochas y cobrándole 5.000 pesos a cada venezolano, y según una contabilidad que hemos hecho nosotros, donde pasan más de 120 venezolanos por minuto, están haciendo más de $120.000 líquidos. Que estos colectivos armados agarran este dinero ¿para qué? Para perseguir, amedrentar, para asustar a cada venezolano, para hacer que Nicolás Maduro se quede en el poder. Hoy Nicolás Maduro solo se mantiene con grupos insurgentes, delincuenciales y criminales. Y esto es lo que estamos denunciando. Esos grupos necesitan dinero. Y Nicolás Maduro supo que atravesando estos containers en el puente Simón Bolívar le iba a dar con el control de las trochas y que estos colectivos armados hoy se conviertan en una especie de migración y de señal. Le cobran a los venezolanos que pasan, pero también los revisan. Y si cargan mucho, le cobran más. Entonces, el gobierno de Venezuela, el gobierno Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, abre estas trochas para abrirle un gigante negocio a los colectivos armados, y esto tiene que saberlo todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber que Nicolás hoy no solo ampara y se mantiene en el poder con grupos delincuenciales y criminales, sino que le consigue fuentes de financiamiento. Esto es el comentario de Tomás D'Angel justamente desde la frontera colombo-venezolana. Tanto para CNN como para NTN 24, dos canales prohibidos en Venezuela, la noticia más importante evidentemente es lo que sucedió, está sucediendo en este momento en París con la iglesia de Notre Dame. Por ejemplo, así titula NTN 24. Fuerte incendio consume torres de la Catedral de Notre Dame de París. El incendio en la catedral se produjo y arrasa con la emblemática aguja que ya resultó destrozada. Por otro lado, las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sería la segunda noticia que destaca NTN 24, dolor de toda una nación al ver a Notre Dame en llamas. El presidente de Francia aplazó discurso de chalecos amarillos por incendio de Notre Dame de París.
Y la noticia de la sanción a 43 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro es otra de las noticias que destaca en este momento NTN 24. Les repito entonces que justamente esta es la información de la cual surge el comentario que en unos minutos tendrá para nosotros Daniel Lara Farías. Y ahora tenemos al analista internacional Orlando Goncalves, a quien le pedí que por qué no nos grababa, esto es una grabación, sobre la intervención y no precisamente de los marinos, como siempre recuerda la izquierda, de lo que ha hecho los norteamericanos siglos atrás, en el siglo pasado y en el siglo antepasado, sino de los castrocomunistas. Vamos a ver qué nos grabó Orlando Goncalves. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a toda la audiencia. Bueno, uno de los mayores defensores en el planeta es Cuba del concepto de la autodeterminación de los pueblos. Ha sido su bandera, ha sido una bandera de muchos partidos, digamos que de izquierda. Cuba durante décadas ha atacado el intervencionismo del imperialismo americano en otras naciones. Pero lo que Cuba no dice es algo que la historia ya tiene registrado. Cuba ha participado en no menos de 12 o 13 intervenciones en el extranjero, llevando tropas y armamentos. Por ejemplo, en el 59 lo intentaron en Panamá, en el mismo año 59 en República Dominicana, en el año 63 en Argelia, en el 64 en el Congo, en 1967 en Venezuela, recuérdese la intervención por la Machurucuto, en el año 70 en Chile, si bien allí teóricamente no llevaron armamentos, sí llevaron personal para apoyar a Salvador Allende y su proceso revolucionario. En el año 73 estuvieron en Siria, apoyando a Siria contra Egipto en lo que se llamó la guerra del Yom Kippur. En el año 75 y desde el año 75 hasta el 91 estuvieron en la guerra de Angola. Desde el 77 hasta el 88 en Etiopía, desde el 83 en Granada y desde 1998 hasta nuestros días en Venezuela. La única diferencia entre todas las demás intervenciones y esta intervención en Venezuela es que esta fue, digamos, la que tuvo todos los éxitos del mundo. Conquistaron un país sin disparar una sola bala, conquistaron un país y sus recursos y se adueñaron de sus recursos sin un solo muerto, por lo menos provocado por ellos teóricamente. Es decir, Cuba, que tanto defiende la autodeterminación de los pueblos, ha terminado siendo un país que ha intervenido a decenas de países a lo largo de las décadas desde que el régimen castrista está en Cuba. La pregunta aquí es, ¿qué hacen los organismos internacionales? ¿Por qué se permite que Cuba siga actuando con esta impunidad? El tema de Venezuela y la desgracia que vive Venezuela ha sido provocada en buena medida por la intervención cubana, porque su modelo es un modelo fracasado. Ahí está Cuba muriéndose de hambre, ahí está Raúl Castro alertando desde ya, y Díaz-Canel alertando, bueno, tenemos que prepararnos porque vienen tiempos difíciles. Claro, porque se les acabó la teta que tenían en Venezuela. Pero más allá de eso, ¿por qué los organismos internacionales permiten que Cuba una y otra vez intervenga y se pase por el arco del triunfo la famosa autodeterminación de los pueblos? Lo hemos dicho en otras oportunidades. Los organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene que evolucionar, porque no se puede permitir que un país invada a otro con el consentimiento de algunas autoridades y que esto termine en la desgracia que está viviendo Venezuela,
y que nada se pueda hacer al respecto en nombre de la autodeterminación de los pueblos. Entonces aquí pareciera que la salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava. Y esto, los venezolanos sabemos de esto por la desgracia que estamos viviendo. Así que le toca a los organismos internacionales dejar la discutidera y dejar tanta diplomacia en micrófono y comenzar a actuar, y actuar de manera firme, sobre todo ahora que hay un gobierno usurpador, un régimen usurpador al frente de Venezuela. Bueno, audiencia, este es mi comentario de hoy. Nos seguimos viendo. Gracias, Orlando Goncalves. Si quieren seguir a Orlando Goncalves, su Twitter es Orlando Goncal. Orlando Goncal. Y este tema me recuerda la entrevista que yo le hice a Fidel Castro con motivo de los 20 años del inicio de su revolución en La Habana. Una de las 3 discusiones que tuve, por lo cual no podía salir de Cuba. Había desaparecido el avión y los taxis para poder movilizar y todo después de esta entrevista, que dio la vuelta al mundo gracias a la ABC. En Venezuela se escuchó en Radio Aeropuerto, donde estaba trabajando en ese momento, y se leyó en la revista Semana, donde también estaba trabajando. Evidentemente, Rusia no podía intervenir ni en África ni en América, porque cuando los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron la influencia de los países y del mundo, a los Estados Unidos le tocó esta parte del mundo, y a los de la Unión Soviética, a los comunistas, le correspondió la otra parte del mundo, donde ellos impusieron la dictadura, y con lo cual formaron la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Justamente le discutí que por eso es que él mandaba al pueblo cubano como carne de cañón justamente a todas estas guerras, que las perdieron, por cierto, excepto en esta de Venezuela de ahora, no la primera que perdieron también en Machurucuto, sino en esta de ahora, donde unos apátridas le entregaron el país. Bueno, se registraron, atención, en otras informaciones, quiero decirle que se registraron 6.211 protestas en el primer trimestre del año. La cifra representa un incremento de 157% en comparación al mismo periodo en el 2018. Las calles han sido escenario de reclamos de los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en su más reciente informe. Justamente de eso quiere hablar Bernardo Jurado con nosotros. Bernardo lo tenemos en teléfono, que por cierto el próximo fin de semana estará en Orlando presentando su nuevo trabajo. De eso también vamos a hablar. Cuéntanos, Orlando. Bernardo, adelante. Esto rompe las estadísticas, rompe el estadístico histórico de cualquier país. 6.211 protestas en lo que va del año 2019, en comparación con todo el año 2018, que fueron casi 13.000, eran 12.700 y tanto, y ni siquiera hemos llegado a la mitad del año. Eso lo acabo de escribir en mi blog, en un título bien interesante, que habla de la impaciencia. Claro que estamos impacientes. Llega un momento, mis queridos amigos, en que ya no hay nada más que esperar. Cuando establecemos que en estos 4 meses del 2019 se han hecho 6.211 protestas. En el año 2018, digo la cifra exacta, 2.414. Y en el año 2017, 1.254, que no son ninguna poca cosa, ninguna de las 3. Bueno, mis queridos amigos, nosotros realmente estamos ante una sublevación general. Claro. Este país está sublevado contra este gobierno, dime. Sí, no, que claro, que te estoy dando la razón. Ahora, este gobierno sigue apretando las tuercas con varias situaciones. Por ejemplo, este observatorio venezolano que nombraste dice que ha acusado al dictador de emplear grupos de exterminio conformados por los comandos de las Fuerzas Especiales FAES. Ese lo conocemos. La Policía Nacional Bolivariana, la conocemos. La Guardia Nacional Bolivariana, la conocemos. Los colectivos paramilitares y algo que yo no conocía, que se llama Redes de Articulación y Acción Sociopolítica, RAS. O sea, el individuo tiene al menos 4 o 5 grupos de exterminio que han hecho que mueran 51 venezolanos
en las protestas a manos de estos asesinos. Entonces el mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Venezuela ha madurado, desde mi punto de vista, ha madurado políticamente y creo, me temo, sospecho que ya no votaremos por ningún otro improvisado militarucho salido del ejército o ningún individuo ignorante sin credenciales académicas ni laborales, como es el caso de Nicolás Maduro. Es el único trabajo para el que no se pide un currículum, el ser presidente de Venezuela. Sí. Cualquier pata en el suelo comprobadamente lo puede ser, como se ha notado en los últimos 20 años. Ahora, es importante, ¿no crees que es muy importante decirle a la gente que por muy bonito que hable, ¿no? Tienen que buscar en el pasado, y no porque haya sido golpista Chávez, porque también Rómulo Betancourt fue golpista y Carlos Andrés, y es más, llegaron al poder los adecos por primera vez por un golpe contra un gobierno legítimo como era el de Medina, sino porque ¿cuál es su historial? ¿Sabe gobernar? ¿No sabe gobernar? ¿Ha dirigido aunque sea una alcaldía? Por muy bonito que hablen los medios de comunicación, porque en una democracia los medios de comunicación y los periodistas estamos en la obligación de informar y de presentar a la gente, sobre todo lo que la gente quiere ver, por eso es medio de comunicación de masa. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que ustedes crean que porque sale en un medio de comunicación está diciendo la verdad. Absolutamente, ese es el trabajo del periodista, de velar la verdad. Pero si te digo una cosa, Rómulo Betancourt, Perico de los Palotes, Juan Pérez, no me interesa cómo se llame, cualquier individuo que haya sido golpista no puede gobernar democráticamente, debería ser por ley, porque atentó contra la democracia. Ahora, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez es icónico, un individuo en el que hubo inclusive en esa aventura muertos, y a los 2 años el hombre se estaba lanzando a la presidencia. Eso solamente pasa en Macondo, mis queridos amigos. Creo que llegó el momento, como decía en la novela esa encantadora llamada El pasajero de Truman, de Zuniaga, Venezuela no está lista para ser gobernada por hombres ilustrados. Bueno, llegó el momento de que Venezuela sea gobernada por hombres ilustrados, y como bien lo dices tú, hay que preguntar qué experiencia laboral en un país convulso y en una labor tan compleja como la política puede tener el señor candidato. Si no, bueno, y otra cosa, ¿y cómo cría a sus hijos? ¿Cómo se comporta con su mujer? Porque si no tiene familia o abandona la familia y abandona a los hijos, ¿por qué no va a abandonar cuando está en el poder al país y lo único que le interesa es el poder y la riqueza? Eso es importante, porque para ser médico, para ser ingeniero, para ser periodista se necesita estudiar, y en el caso de los médicos inclusive hacer luego una pasantía en el interior del país, que a veces hasta su vida corre riesgo, como pasó con aquella muchacha que hasta la enterraron y todo porque consideran que unos huesos que se consiguieron eran de ella, y después apareció, ¿te acuerdas? No me acuerdo ahora el nombre de ella, pequeñita, simpática, agradable y trabajadora. Ok, porque sí la conocí personalmente y la entrevisté muchas veces. Pero es importante saber todo eso, porque al fin y al cabo es el presidente. Permíteme que ahonde el puñal todavía un poco más. Yo, como bien sabes, estuve 10 años en los medios aquí en Miami, y hay periodistas que la verdad es que lo único que tienen es el título, como abogados que lo único que tienen es el título y lo guindan en una pared. Eso no implica que sean abogados, porque graduarse en una universidad implica que usted superó algunos escollos, algunas trabas, algunos exámenes. De ahí para adelante, el día que le entregan el diploma a usted, joven venezolano que me escucha, la carrera no terminó, la carrera está empezando. Entonces es allí donde vemos si el hombre tiene pasta de periodista o pasta de ingeniero electrónico o pasta de abogado una vez que comienza a ejercer la profesión, y ese es el caso que nos ocupa con el presidente Juan Guaidó. Él es ingeniero industrial, pero tiene años manoseando la política, pateando las calles y yendo a los barrios con el termómetro social correcto. Y creo, señores, que estamos en presencia de un interesante líder que está trayendo no solamente esperanza, sino un plan que, pues, a todas luces parece hilado y que de paso tiene el apoyo de muchísimos países a nivel internacional.
Ahora vamos a hablar de tu trabajo, el que vas a presentar, o vamos a presentar, porque yo voy a presentarte a ti en esta reunión en Orlando. Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, mi libro se llama La fragancia de la rebelión. Ya esto no es ninguna fragancia, ¿no? Para estos momentos, 6.211 protestas, ya es un país sublevado, cosa que también está escrita en el libro. Y lo interesante es que Napoleón Bravo, que tiene años entrevistándome, y yo sufriendo del látigo vil de Napoleón Bravo, cosa que me gusta, por cierto, pues vamos a hacer una conversación allí y me va a entrevistar sobre mi libro y yo voy a contestar todas las punzopenetrantes preguntas que va a tener Napoleón. En Orlando, Florida, tomen nota, papel y lápiz. El día 20 de abril, sábado 20 de abril, a las 7 de la noche, vamos a estar Napoleón y yo y todos los medios del área en el 6770 Lake Eleanor Drive en Orlando, Florida, y el zip code es el 32809. Se lo voy a repetir, papel y lápiz. El día 20 de abril a las 7 de la noche vamos a estar presentando en una entrevista abierta que me va a hacer Napoleón sobre mi más reciente obra, La fragancia de la rebelión, y la dirección es el 6770 Lake Eleanor Drive, Orlando, Florida, 32809. Allí los esperamos. La entrada es gratuita y por supuesto nos vamos a divertir mucho. Gracias, Bernardo. Será entonces hasta mañana, porque esperamos tenerte mañana en el programa. Mañana estaremos contigo con mucho gusto. Hasta mañana, Bernardo Jurado. Bernardo Jurado, usted puede seguir al profesor Bernardo Jurado a través de su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado y por su Facebook Bernardo Jurado. Vamos ahora con el estado del tiempo en Caracas y Maracaibo. Un día martes 16 se espera muy nuboso, temperatura máxima de 37 grados centígrados y mínima de 24. Por otro lado, voy a llamar, vamos a ver si conseguimos a Gustavo. Vamos a ver, déjame llamar a Gustavo Díaz. Gustavo Díaz, porque últimamente últimamente no, siempre he cambiado los nombres. Gustavo Díaz, aquí está. Vamos a ver al director de Dollar Today, a ver cómo amaneció ese dólar, ese bolívar soberano. Vamos a ver si nos atiende. A ver, no ha sonado todavía el teléfono. Vamos a ver, altavoz, a ver. Ajá. Gustavo, estás en el aire. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de quiénes se nos estén viendo. Cuéntanos, Gustavo, ese bolívar soberano que está arrasando en el mundo entero, ¿cómo amanece en las próximas 24 horas? Cuéntanos. Hola, Napoleón, saludos a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este lunes 15 de abril y abre el martes 16 de abril en 4.783,15. El dólar implícito en 45, el dólar Bitcoin en 3.319,09, el dólar Bitcoin 4.772,25 y el euro en 5.411,03. Acabando, bueno, ya acabaron con la economía del país, acabaron con el país, acabaron con todo. Es impresionante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Si ustedes quieren seguir a Dollar Today, su Twitter es @Dollar Today, es muy sencillo. Bueno, y les decía que Daniel Lara Farías me dijo que iba a hablar hoy sobre estas sanciones y lo interesante de estas sanciones que hizo Canadá y que anunció ya Canadá a gente del narcochavismo. Vamos a ver qué nos dice desde Alemania Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, hay una noticia interesante que surge cuando revisamos el listado de los 43 sancionados por el gobierno canadiense, por dos razones fundamentales. Número uno, porque dicen que son 43 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, a los cuales se les prohíbe no solamente el ingreso a Canadá, sino tener bienes en Canadá y siquiera tener negociación alguna con empresas de capital canadiense. Sino que además de eso, además de llevarlos a esa situación, cuando se revisa la lista, se consigue un nombre que en mi opinión es sumamente importante, que es el nombre de Inocencio Figueroa. Inocencio Figueroa es un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de la Usurpación, que fue electo o fue designado magistrado en una sesión que se hizo a finales del año 2014, en diciembre de 2014,
en la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello. En esa ocasión hubo una negociación, todo el mundo la vio, en el que la oposición de alguna manera se quejó posteriormente, porque la oposición pidió un buen número de magistrados, una cuota más grande de la cual le dieron. Y lamentablemente para ellos, en esa designación de magistrados, hecha por la Asamblea Nacional de Diosdado Cabello, la del 2014, ocurrieron dos hechos relevantes. Uno, ingresó al Tribunal Supremo ese portento del derecho nacional y de la pulcritud jurídica que es Michael Moreno, que hoy preside el Tribunal Supremo. Y número dos, se le dio cabida a 3 magistrados designados por postulación de la oposición. Son estos: Maricela Godoy estaba, del equipo jurídico de Henry Ramos Alú y comadre del diputado Luis Aquiles Moreno, subsecretario general de ADE. Danilo Mojica, protegido del diputado Edgar Zambrano, también de Acción Democrática, e Inocencio Figueroa, cuya postulación la realiza el diputado de Primero Justicia José Gregorio Correa, conocido en el pasado por formar parte de una banda llamada la Banda de los Pingüinos, luego llamada la Banda de los Enanos. Esto, si no fuese tan trágico, sería cómico, porque el señor José Gregorio Correa es diputado de Primero Justicia, es diputado opositor, y se rodea de amigos que son todos sancionados por Estados Unidos y Canadá. Es amigo de Gorrín, es amigo de Perdomo, los dueños de Globovisión, y es amigo de Inocencio Figueroa, que también es sancionado. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos con que por primera vez hay un país que sanciona a un dirigente que forma parte de la estructura del Estado, pero que es opositor. Porque Inocencio Figueroa es parte de Primero Justicia, es ficha de Primero Justicia, fue postulado por Primero Justicia. Y además de esto, nos asoma otra cosa, que ya se le está poniendo la mira a estos personajes que terminan siendo, estando como en dos aguas, como cuerda floja, que uno no sabe si son opositores o si son, del régimen, o si son las dos cosas a la vez, o si no son nada, y a qué interés se terminan representando. Si yo fuese, ya para finalizar, Napoleón, esto es lo que yo concluyo. Yo me imagino que el diputado José Gregorio Correa duerme poco, porque al ver que cada vez sancionan a más y más y más de sus amigos, algo podría terminar ocurriendo al diputado José Gregorio Correa. Sería bueno que el señor aclare. ¿Él espera alguna sanción? ¿Se la han anunciado? ¿O él ya se dejó de eso? Es una buena pregunta. Saludos para ti, Napoleón, y para toda tu audiencia. Muchas gracias, Daniel Lara Farías. Para seguir a Daniel Lara Farías, su Twitter es @DLaraF. Repito, @DLaraF. Bueno, el principal titular, o los 3 principales titulares de La Patilla, y tanto La Patilla como el Nacional, también secuestrados en Venezuela por el régimen, hablan evidentemente, como toda la prensa mundial, de la iglesia Notre Dame de París, el incendio de la Catedral de Notre Dame, uno de los monumentos más emblemáticos de París. Bloomberg: en medio de las sanciones, Maduro vende $400 millones en oro, y el Grupo de Lima demanda el retiro de fuerzas militares extranjeras en Venezuela mediante un comunicado. Son los 3 titulares más destacados en este momento de la página La Patilla. Para el Nacional, el principal titular es: Chile amplió vigencia de pasaportes vencidos venezolanos. La medida permite a los ciudadanos efectuar trámites, indicó la representante diplomática de Guaidó, Guarequena Gutiérrez. Luego tenemos en un segundo titular: representantes de Guaidó prestarán servicios consulares en Estados Unidos. Los enviados del presidente interino inaugurarán una página web en la que ofrecerán información a los venezolanos. Y un tercer titular dice que el Grupo de Lima solicitó a la ONU tomar acciones en Venezuela. Los cancilleres pertenecientes al organismo condenaron la injerencia extranjera. Son los titulares más destacados a esta hora.
tanto por La Patilla como por el diario El Nacional. Y en cuanto a el tiempo por la Florida y por Toledo es la siguiente. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día martes 16 soleado, temperatura máxima 28 grados centígrados y mínima de 17. En Toledo, Ohio, se espera un día martes con posibilidad de lluvia, temperaturas entre los 18 y los 4 grados centígrados. Y ya que estamos en los Estados Unidos y que estamos en Florida, concretamente en Florida Central, le damos el pase a Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo estás, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. A continuación vamos a presentar por lo menos la noticia más impactante de la Florida en las últimas 24 horas, que tiene que ver con el aumento del precio de la gasolina. El 2019 ha experimentado un incremento de la gasolina en la Florida de 68 centavos por galón. A pesar del aumento, aún el precio se mantiene 12 centavos por debajo del promedio más alto registrado el año pasado. Siguen los problemas en la oferta de gasolina, lo que mantiene hacia el alza en este momento los precios, pero habrá pronto un respiro cuando las refinerías en las próximas semanas vuelvan a funcionar a su máxima potencia. Esto lo ha indicado uno de los voceros de la Asociación de Automovilistas de los Estados Unidos, como es Mark Jenkins. Por lo pronto van 8 semanas consecutivas en la reducción de los suministros de gasolina, de acuerdo con las últimas cifras de la Agencia de Información sobre Energía. En la semana que pasó se produjo un 3% menos de gasolina que la anterior en los Estados Unidos. La Agencia de Información sobre Energía pronostica que en comparación con el año pasado habrá gasolina más barata en este verano. La temporada intensa de desplazamiento por las carreteras empieza en abril y termina en septiembre. Vaticina que durante ese periodo de tiempo el galón de gasolina podría llegar a 2.76 dólares por galón. En el verano del año pasado el galón costó 2.85 dólares por galón, más o menos en esta temporada. Se puede conseguir combustible económico en las siguientes áreas en este momento de la Florida: Pensacola, 2.71 dólares el galón; Panama City, 2.73 dólares el galón; y Crestview, Fort Walton Beach, en 2.74 dólares el galón. Los mercados más costosos, por supuesto, siguen siendo los mismos: West Palm Beach y Boca Ratón, con 2.87 dólares por galón. Y también es Homosassa Spring con 2.82 dólares por galón, y Ocala con 2.81 dólares por galón. Pero seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24. Pero para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central, no dejen de seguirnos por nuestra plataforma @enterateorlando, tanto por Twitter como por Instagram. Gracias a Damaso Jiménez desde Florida Central, desde Orlando concretamente. Bueno, ya está aquí. Ha llegado en su escoba supersónica, sorteando mosquitos, moscas, mariposas, pajaritos, águila, qué sé yo, aviones también y drones también. Aquí está Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el martes 16 de abril, las energías recaen sobre Imbolc, que representan los primeros destellos de la primavera. Son energías de resurgimiento, purificación y frescura. Nos habla de nuevos comienzos. Es la regeneración de la vida. Es una energía que nos dice que después de muchos problemas comienzan a pasar cosas buenas, y que inevitablemente nos llevará a hacer comparaciones, el antes y el después. El signo mejor aspectado será Piscis, que tendrá éxito inesperado en varios aspectos de su vida. Géminis, le esperan excelentes momentos en familia y con amigos, aunque su amor esté algo cambiante. Virgo, muy preocupado por ayudar a los demás ante cambios o nuevos comienzos. Acuario y Leo, algo deprimidos por problemas económicos o retrasos en proyectos. Sagitario, tendrás que renunciar a tus proyectos por ahora. Ganan las adversidades. Aries, tendrás un éxito en medio de situaciones confusas y eventos que se suceden rápidamente. Capricornio, por más que luches y te sacrifiques, no lograrás esa unión o trato que tanto deseas. Tauro, prefieres mantenerte imparcial ante problemas familiares o grupos de trabajo. Cáncer, los finales son inevitables.
Solo necesitarás asumir el compromiso de terminar algo y volver a comenzar. Escorpio, problemas familiares te quitarán mucho tiempo, por lo tanto, el trabajo se acumula. Libra, nuevas relaciones te exigirán un compromiso que te generará problemas con lo que ya tienes. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. La Wicca. Bueno, y antes de presentarle a las chicas del show, a las gallinas del programa, agradecemos a Ángela Sago por su trabajo en nombre de los pobres los multiplicamos. En Amazon está. A Bernardo Jurado y La Fragancia de la Rebelión, que viene este fin de semana, este sábado justamente a presentárselo a la gente de Orlando, que también está en Amazon. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, que también está en Amazon. Aptitud Answear, Dominicación, Retino Realtor y los fabricantes de cortinas rollers y cebras y romanas de Shape Gallery by Elsie Miami, gracias a los cuales hemos podido presentarles a ustedes la historia de las últimas 24 horas. Así pasará a los libros de historia lo que ha sucedido en estas últimas 24 horas por YouTube Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. Mañana, dentro de 24 horas, estaremos nuevamente con ustedes. Aquí están las chicas del show.